Tenemos 3 noches maravillosas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 52, donde el profeta Isaías nos habla acerca de el sacrificio de Cristo. Cómo el Señor empieza a hablar a nuestras vidas y a preparar. Es impresionante la perfección de Dios, porque haciendo las cuentas estamos hablando más o menos de 1600 años, casi un poco más de unos 700, 800 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Cómo Dios muestra su amor con nosotros en pensar en traer a su Hijo para sacrificarse por nosotros. Esta es una semana donde muchas personas siguen costumbres que aprendieron tal vez desde su infancia, porque fueron las tradiciones que creemos que son las adecuadas. Nosotros aprovechamos esta semana precisamente para reflexionar sobre el verdadero significado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta primera noche la hemos llamado su muerte y nuestra herencia. Su muerte y nuestra herencia. Y en ese sentido entendemos que Cristo muere, pero lo que muchas veces no enseña la tradición religiosa es la herencia que Él nos deja con su muerte. Entonces se celebra la muerte de Jesucristo como un acontecimiento que hasta solamente produce pesar e incluso a veces hasta lástima. Yo estaba muy pequeño cuando escuchaba gente, y hoy en día pareciera ser que uno estuviera haciendo una broma, pero uno, de verdad, yo escuchaba a la gente y decía, uy no, el Zarco como sufrió de harto, uy no, ese Zarco como sufrió. Y yo escuchaba a la gente hablar así, y la gente hablaba hasta con lástima, como qué pecado, como qué pesar. Porque cuando no conocemos al Señor, no entendemos el significado de lo que Cristo hizo por nosotros. Allí ya hay un vacío muy grande, y hasta que cada persona no entienda el sacrificio de Cristo, lo que significa, lo que Él hizo por nosotros, no va a pasar absolutamente nada. La Biblia va a ser un libro de solo información, de solo historias del pasado. Pero estamos hablando de que este profeta Isaías nos está hablando 800 años antes del sacrificio de Cristo, cómo Dios ya lo estaba mostrando, cómo ya se conocía. Eso es mucho amor. Y en la necesidad de que nosotros cada día podamos conocer al Señor, la palabra, el amor de Dios, lo que Él hizo por nosotros y la herencia que Él nos dejó. Porque la parte más triste de todas es que Cristo murió hace 2000 años y hay muchas personas que no están disfrutando de lo que Cristo logró por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces seguimos buscando en este mundo muchas cosas para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, cuando todo eso es una herencia que ya nos fue entregada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo no conocía al Señor, yo no sabía eso. Yo no sabía que por la muerte de Cristo en la cruz yo tenía derecho a una herencia que podía disfrutar. No lo sabía. Entonces eso es como cuando uno se ha ganado un premio y uno paga por el premio en vez de disfrutarlo. Sabes que eres invitado, por ejemplo, que digamos que te llega una invitación a ir al Santiago Bernabéu. ¿Saben qué es Santiago Bernabéu? El estadio del Real Madrid, que es una maravilla, es una escultura, es una belleza. Usted va allá, que es el equipo pues más copero del mundo. Acá en Colombia hay un equipo que le dicen Rey de Copas, nada que ver. El verdadero Rey de Copas es el Real Madrid. Si uno hace la suma de títulos y todo, es una realidad. Entonces a ti te llega una invitación para ir a un palco
donde incluye tiquete, alojamiento, hotel 6 estrellas, 7 estrellas, incluye todo, incluye la entrada, ¿sí? ¿Contra quién juega el Real Madrid? Contra el Deportivo Cali. Entonces es un partido, un clásico mundial, ¿sí? Anoche se le dio su merecido a quien se lo merecía, ¿cierto? Y escúchame bien, y usted tiene derecho a toda esa diversión, toda esa comodidad, a toda esa provisión. Entonces, si la persona dice, no, ¿cuánto vale eso? Y empieza a pagar de su bolsillo una fortuna, porque es muy caro, muy caro. Y entonces él cree que lo tiene que pagar, pero resulta que el tiquete dice que tiene derecho a todo eso. Ahora, imagínese uno ganándose un premio de eso, ¿no sería muy maravilloso, cierto? Tan siquiera para ir a conocer otra ciudad y conocer y pasear, qué rico. Pero está incluido, no tienes que pagar porque ya está incluido. Cristo muere y nos deja una herencia. Y lo triste para mí, antes de conocer a Jesús, es que yo tenía vacíos en mi vida, complejos, tristeza, miedo. Vivíamos en ruina, en miseria, en dificultades, porque no conocía que por su muerte yo tenía una herencia. No sabía cómo tener acceso a esa herencia. Cuando el Señor mira la tierra y mira la humanidad, se duele en su corazón. En varios pasajes del Nuevo Testamento, la Biblia describe y se toma la molestia de describir lo que Jesús sentía. Y tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tenían pastor, que estaban desamparados. Y le dolía al Señor, y varias expresiones en los evangelios muestran el dolor que tiene el Señor de ver la gente desamparada, dispersa, que viven sin ninguna clase de claridad, que no tienen propósito, que no tienen sueños, que no tienen metas. Cuando Cristo muere, muere con su profundo amor por nosotros, porque Él sabe que si Él no moría, entonces no podía haber una herencia, no teníamos derecho a esa herencia. Él fue a morir a la cruz para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esa herencia. Por eso cuando recibimos a Cristo, todo cambia, hermano, es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí estamos en paz con Dios. Porque fuimos justificados. Ahora, al ser justificados, tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados y tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y cambia, nuestra vida cambia, nuestras necesidades ahora son otras. Ahora tenemos la necesidad de alabar a Dios, la necesidad de orar, de conocer la palabra. Y cuando uno no entiende, como yo me burlaba, por ejemplo, de mis hermanas antes, porque yo conocí mucho después, yo me burlaba, que yo no conocía. Pero ya cuando yo conocí, yo quería alabar a Dios, quería estar en la iglesia, quería conocer la palabra, quería servir al Señor, quería predicar la palabra. Y uno empieza a disfrutar de toda esa herencia tan maravillosa. Entonces el Señor mira la tierra hoy en día y le duele la gente que cae, y todo el ser humano tiende a la adicción a algo. El ser humano por naturaleza, por el desespero de llenar ese profundo vacío de su alma, en algo cae y cree que eso le va a hacer feliz. Entonces vienen toda una serie de adicciones. Medellín es una ciudad que cada día se ha llenado más de casinos y funciona 24 horas al día, y uno ve gente entrando y saliendo buscando algo, ¿sí? El índice de prostitución es impresionante. Colombia hace muchos años, en cuanto a drogas, era un país productor, pero hoy en día es uno de los países más consumidores también.
de drogas. Y cada vez más, y la moral en lo sexual cada vez tiene más y más y más complejidades, donde la gente habla de orientación sexual. Realmente esa palabra orientación sexual no existe. Eso no es verdad. Podríamos hablar de preferencias sexuales, que aún así a los ojos de Dios eso no es válido. Y cada día este mundo, ¿por qué? Porque el mundo trata de buscar su felicidad, su alegría, de sentirse bien. Si cada persona conociera la herencia que tiene por lo que Cristo hizo por él, por ella, en la cruz del Calvario, no tendría que buscar nada en este mundo. Como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque todo lo tenemos teniendo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han comprobado así? Isaías 52 nos describe todo lo que sufrió el Señor. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. ¿Fue qué? Desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entramos al capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aquí nos describe algo trágico, nos describe que esta persona, que el siervo de Dios, el Mesías, pues iba a tener una presentación nada deseable, una presentación muy feo, nos hace una descripción de alguien que no iba a tener, dice, ningún atractivo. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿te viste tal película? Entonces muchas veces uno dice, esa película casi no me gustó, como que me dormí. Y muchas damas dicen, uy, no, yo no me dormí, esa película estuvo muy buena. ¿Y cómo se llama? Aquaman. Vea, interesante, pero discutible. Ahora escuche bien, Jesús no se iba a ver como Aquaman. No había en él parecer alguno. No era para que alguien dijera, uy, qué lindo, uy, qué belleza. Se iba a desfigurar, iba a sufrir. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque le pegaron una garroteada impresionante. La manera como Jesús sufrió, todo lo que le hicieron. Los verdugos, que eran aquellas personas que tenían el oficio de castigar severamente con distintos tipos de látigos, se encarnecieron, así está escrito, se encarnecieron contra el Señor. Le dieron un castigo que normalmente no se le daba al peor de los criminales. Se ensañaron contra el Señor de una manera cruel, despiadada. El látigo romano, de alguna manera, lo que hacía, había un látigo que era el juete, ¿cierto? Que dejaba como la marca, pero habían otros látigos que ellos cambiaban, ellos tenían diferente, como un repertorio de estas herramientas para infligir dolor, castigo. Y una de ellas tenía en la punta pedazos de metal filudo, de hueso,
que lo que hacían era revertir la piel. Entonces los pellejos de piel quedaban colgando. Y era una llaga supurante el Señor Jesús. Estaba totalmente desfigurado. Y yo te lo describo así porque es lo que la Biblia nos menciona, que Él fue molido, fue totalmente despedazado. Varón de dolores, dice, no hay parecer en Él ni hermosura. Entonces cuando nos habla la palabra de eso, uno tiene que entender, todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Cuando nosotros sufrimos algo, nos duele. Una enfermedad, una mala noticia, una prueba, una dificultad en casa, y uno siente molestia, uno siente dolor, uno siente preocupación. Pero cuando uno ve que Cristo ya sufrió, entonces lo que uno hace en medio del dolor es apropiarse de esa herencia, porque Él llevó todo eso, todo ese sufrimiento, para librarnos de toda opresión, para que no nos aplaste toda esa presión, porque en el mundo hay muchas presiones, porque el mundo quiere hacerte sentir una persona insatisfecha. La presión material que hoy en día vivimos es fuerte. Anhelar cierta calidad de vida se ve casi que imposible y hay que sufrir demasiado. Es lo que el mundo muestra para poder disfrutar de algo, para decir, la estoy pasando bien. Y detrás de eso viene una presión muy fuerte de hacerte sentir miserable, de hacerte sentir frustrado, fracasado, y que son muy pocos los que tienen la oportunidad de vivir muy bueno. Pues eso es lo que muestra el mundo. Eso es lo que muestra el mundo. Y detrás de eso está Satanás, ¿para qué? Para que no te acerques y creas que Cristo fue humillado, fue avergonzado, fue torturado para que tú tengas paz. Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. No consiste en eso. Si no hay esa paz de Dios en el corazón, la Biblia dice que esa persona es miserable por más cosas que sume o que amontone. Entonces Jesucristo sufre todo esto. Es martirizado. El versículo 3 dice como que escondimos de Él el rostro. Es decir, muestra la naturaleza humana de cuando no conocemos el Señor, como que lo vemos, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con la tradición religiosa? Sí, sufrió y hay distintos ritos, distintos tipos de eventos religiosos, pero no pasa nada. En la naturaleza humana es escondernos del Señor. Cuando Dios se presenta a ver qué hizo Adán, qué hizo Eva, qué dice la Biblia, que se escondieron. Pero no que se arrepintieron, sino que se escondieron. Y cuando nosotros tenemos una vida sin Cristo, el pecado nos señala, el pecado nos acusa. Y uno se esconde pero no se arrepiente. Y uno se esconde pero se ha habituado a esa clase de vida. Dice, escondimos de Él el rostro. Número 2, fue menospreciado. Número 3, no lo estimamos. 3 características que tiene nuestra naturaleza humana a pesar del sacrificio que Cristo ha hecho. Cristo hace ese sacrificio, pero por la ignorancia que hay en nosotros, nos escondemos. No damos la cara, no decimos, Señor, te necesito. Número 2, menospreciamos. Puede ser que con palabras decimos, si yo creo en el Señor, uy, claro, yo creo en el Señor. Mire, todo lo hemos vivido, todos lo sabemos. Uno ve las películas de Semana Santa, uno ve y uno pues habla con respeto y todo, pero no, a la larga sale menospreciando, porque Cristo sufrió todo eso. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados. Pero el ser humano sigue deleitándose en sus pecados y menospreciamos.
Él se sacrificó por nuestro pecado. Pero cuando el hombre sigue deleitándose en el pecado, lo que está haciendo es menospreciando lo que Cristo hizo. Vuelvo y repito, Cristo se sacrificó, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, si yo sigo deleitándome en el pecado, ¿cómo se llama eso? Menospreciar lo que Él hizo por mí. O sea que ¿cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo? Menospreciando su sacrificio. Por más buena persona que tú fueras, por más buen hijo, por más buen estudiante, por más modales que tuvieras, pero cuando tú seguías deleitándote en el pecado, sabiendo que Cristo se estaba sacrificando por tu pecado, eso se llama menospreciar. Y la tercera cosa, no lo estimamos. ¿Qué es estimar? Es agradecer. ¿Qué es estimar? Es adorar. ¿Qué es estimar? Es reconocer que como Él hizo esto por mí, entonces yo tengo que adorarle, agradecerle. Estas son las tres condiciones de la naturaleza humana, que a pesar de que Cristo se sacrifica por nosotros para darnos una herencia, las tres actitudes que por naturaleza humana hay en el corazón del hombre son estas. A pesar de eso, el versículo 4 nos dice, o sea, mira que antes de hablarnos el verso 4 nos da claridad de las tres características de la condición humana, ¿sí? De escondernos, del menosprecio, de no estimar, de no agradecer, de no adorar. Y a pesar de eso, ratifica el versículo 4, usando una palabra como de veracidad, una palabra diciendo ciertamente. Es decir, a pesar de ese menosprecio, a pesar de esa falta de estima, a pesar del hombre esconderse, hay una realidad, y es que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Yo digo, qué impresionante. Esta noche es una noche para agradecer su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tuvo misericordia, que aunque éramos necios, hijos de desobediencia, hijos de ira, menospreciamos su sacrificio por ignorancia, porque no le conocíamos. Aún así, Él llevó, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La enfermedad es un látigo que golpea, es un azote. Acuérdate cuando el Señor sanó a aquella mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. ¿Te acuerdas la expresión que dice en Marcos capítulo 5? Cuando ella confesó su sanidad, ¿te acuerdas qué confesó ella? Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré ¿qué? Sana. Y luego dice que fue sana del azote de su enfermedad. Hay azotes. La enfermedad es uno de esos azotes que viene sobre la humanidad. Dice, sufrió nuestros dolores. Y cuando habla de dolores, no habla solamente de los dolores físicos, sino dolores emocionales también. Mucha gente se suicida. Ahí vienen pensamientos de suicidio. Si uno hace una encuesta en nuestra ciudad y uno pregunta, ¿alguna vez, cuántos de ustedes alguna vez han pensado en quitarse la vida? No que lo hayan intentado, pero tan siquiera que hayan pensado alguna vez en quitarse la vida, nos quedaríamos impresionados y aterrados de la cantidad, el porcentaje tan alto, incluso desde la edad, porque hay niños de 10, 11 años que alguna vez han pensado en quitarse la vida. Y la palabra dice que Él llevó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Nos habla de ser molido. La expresión que se usa aquí, les grafico, es cuando se ve al Señor en la cruz
con todos esos pellejos de piel en todo su cuerpo colgando. Ese es lo que se llama ser molido, ser totalmente molido. Cuando se usa esa expresión es como si se pasara al Señor cuando uno está moliendo maíz, ¿cierto? ¿Verdad? Eso obviamente se transforma y se tritura, exacto, gracias. Y de esa manera es lo que pasó con Jesús. Fue molido. Todo eso lo experimenta Él. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros merecíamos eso. Dice la Escritura que no hay santo ni tan siquiera uno. Jesucristo, que no tenía pecado, tenía que llevar los pecados de nosotros. Tenía que haber alguien que pagara por nosotros. Y Él se ofreció para pagar por nosotros. Cuando usa esta expresión que fue molido y ya yo le he entregado mi vida a Cristo, no puede haber un día donde yo no recuerde y agradezca al Señor lo que Él hizo por mí. Porque como Él fue molido, entonces ahora, por más pruebas difíciles que vengan, por más dificultades, por más tormentas, hay cosas muy duras, hay cosas muy fuertes. Pero como Él fue molido, y aquí dice que fue molido por mis pecados, por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, a pesar de que venga todo eso que me quiera moler mi vida, no me va a destruir. Dios me puede restaurar, Dios me puede levantar, Dios me puede sanar, Dios puede transformar ese hogar que está podrido, vuelto una nada y lleno de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es lo que significa, porque Él ya fue molido. Es imposible en este pasaje separar de cada versículo lo que significa su sacrificio de la herencia. Vienen juntos, vienen juntos. Si uno va a hablar del sacrificio de Cristo, ahí está nuestra herencia. Si uno va a hablar de la herencia que Cristo nos dejó, ahí está su sacrificio. Esto es ¿para qué? Para que un hijo de Dios nunca se olvide de lo que ya el Señor hizo por nosotros, lo que le costó. Abraza a la persona que tienes a tu lado y con amor dile, tú le costaste la vida al Señor Jesús. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo creo que en cualquier momento cualquiera de nosotros merecemos un castigo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando se expresa. Eso es castigo de mi Dios, seguro, y tú no merecías uno. Es mejor no expresarse de esa manera, porque Él se sacrificó para yo no recibir el castigo. Así sea la persona más mala del mundo, es mejor yo no expresarme. Ese es un castigo de mi Dios. ¿Yo quién soy para decir eso? Si esta palabra dice que el castigo, ¿sí?, lo llevó Él. ¿Sí dice así o no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mis amados, en esa herencia tenemos que, a pesar de lo que nos merecíamos un castigo, Él lo llevó. Y yo tengo la oportunidad de encontrar en Jesús misericordia, una transformación, un cambio. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibe el castigo y nosotros recibimos ¿qué? La paz. ¿Cómo te parece eso? Impresionante. Cuando estamos adorando, yo tengo que ser consciente que esa paz que ahora hay en mi vida es porque Él recibió el castigo. Él recibe el castigo, yo recibo su paz. ¿No les parece suficiente motivo para adorar y para agradecer al Señor? Que yo no recibo el castigo, sino que yo recibo su paz.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí uno entiende todo eso que él sufrió, todo eso que él experimentó. En esas llagas está mi cura. Por esa llaga, era toda una llaga. Ahí está mi cura. Entonces viene un quebrantamiento, viene una prueba, viene un diagnóstico de enfermedad, pero yo tengo una herencia. Mira que está tú tienes una herencia. Dile, por su llaga fuiste curado. Por su llaga fuiste ¿qué? Curado. Yo tengo esa herencia en mi vida. Cuando yo pienso esa llaga, hay dolor, hay sufrimiento, se está desangrando, y toda esa llaga, yo tengo cura. Sí hay cura. En estos días nos fuimos a ver una película con mi esposa y mis hijos, Amor Inquebrantable. Amor Inquebrantable se llama. Es producida por una estrella del baloncesto que es Stephen Curry, y es basada en la vida real. Pero usted, hermano, yo te recomiendo esa película. Lleve el 1x21 que usted está evangelizando y que es una estrategia espectacular para que usted lleve a esa persona. La gente en esa sala, todo el mundo estaba. Eso sí, lleve Kleenex, lleve pañuelo. Pero es impresionante ver esto que les estoy predicando en una vivencia. ¿Quiere ver una praxis de esta predicación? Vaya y vea esa película. Vaya y vea esa película tan impresionante. El auditorio, yo me contenía de aplaudir en varias escenas. Yo a veces me olvidaba que estaba en una sala de cine. Yo me iba hasta parar y aplaudir, y la gente no se aguantó. Por lo menos en la sala donde estábamos, todos terminamos aplaudiendo. Impresionante ver la herencia que su muerte nos dejó. Es impresionante, mis amados, al conocer a Cristo. Si uno permanece con Él, uno no tiene por qué pensar jamás en separarse de Él. Jamás. Es una locura. Después de que tú conoces a Cristo, es una locura pensar que puedas vivir separado de Él. Es una locura, es una necedad, es un absurdo. Y dice la Escritura entonces: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, cada uno vivíamos como nos daba la gana. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando no conocemos a Cristo, vuelvo y repito, entonces vivimos como ovejas descarriadas, cada cual buscando ser feliz como pueda. La estrategia de Satanás es que el lugar donde supuestamente tenemos sosiego es la familia, pero fue lo primero que él quiso destruir el matrimonio. Luego Adán y Eva tienen sus hijos, quiso destruir a los hijos. Caín mata a su propio hermano. Entonces Satanás enfila toda su artillería contra la familia. Hoy en día deteriorando el modelo de matrimonio que Dios establece en la palabra, que es obvio, lógico, entre un hombre y una mujer. Hablando de que pueden haber diferentes esquemas de unión matrimonial, no existe. Entonces muchas parejas del mismo sexo dicen: tenemos derecho a abortar, pero hay que acordarles a ellos: ¿usted de dónde viene? ¿De dos papás? ¿Usted de dónde viene? ¿De dos mamás? ¿Usted por qué existe? ¿Usted por qué vive? ¿De dónde viene? De un papá y una mamá. ¿Quién es el que tiene el derecho? El niño. ¿Qué perdió ese niño? Un papá y una mamá. ¿Qué hay que restaurarle? ¿Qué le debe restaurar el Estado a ese niño? Un papá y una mamá. En estos días me llegó una ronda infantil, no sé de qué país, de Argentina o qué, en un kinder. Familia es papá, mamá,
pero también 2 papás o 2 mamás. Dios mío, ¿qué es esta grosería tan horrible? Cada cual se descarrió, ovejas descarriadas. En las películas de Hollywood, lo normal, en toda película de Hollywood, drogas, alcohol y el gay. En todas las películas de Hollywood. Y muestran las familias incluso hasta drogándose como parte de la cultura, como parte de pasarla bueno, como ir a jugar fútbol, como ir a hacer cualquier actividad que a uno le guste, le agrade. Y droga. Ovejas que descarriadas. Cuando el Señor ve así, la humanidad siente dolor, porque resulta que hay una eternidad de la cual estaremos hablando el miércoles, y esa eternidad está en juego. ¿Qué quiere Satanás a la final? Que esas ovejas descarriadas se pierdan definitivamente. Pero hay una esperanza para cualquier oveja descarriada latente. Su muerte en la cruz del Calvario hace posible que haya una herencia, que por lo más descarriado que estés, puedas encontrar el camino. ¿Por qué? Porque Él llevó la culpa, llevó el pecado. Dice más, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira al que está a tu lado y dile: cargó el pecado tuyo. Y no se hernió el Señor. No se hernió el Señor cargando tu pecado. Lo que Él vive, todo ese maltrato, todo ese ultraje es porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Por eso el versículo 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Fue qué? Herido. Todo este escenario, todo este contexto: cordero llevado al matadero, trasquiladores, cárcel, angustiado, afligido, una tortura impresionante, mis amados. A veces la mamá le dice a su hijo, cuando el hijo es desagradecido: yo me sacaba la boca de la comida para dártela. Yo me sacaba la comida de la boca para dártela. Yo agradezco que mi mamá nunca hizo eso conmigo. Dios mío. Padre Santo. Si eso hacemos nosotros para enrostrarle a la ingratitud, imagínate lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que sufrió, cómo lo escarnecieron, cómo lo volvieron una nada, mis amados. Yo quiero que miremos estas imágenes, que siempre es bueno recordarlas. ¿Cómo has cambiado? Te veo distinto. Te veo muy diferente. Muestra. Es que te pusieron brackers. Por eso no te reconocí. Versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Como si fuera poco, quebrarlo, que se sujetara al padecimiento, siendo el Hijo de Dios puro, sin mancha, se tenía que sujetar a padecer. Cuando haya puesto su vida en expiación
La palabra expiación es una palabra de origen totalmente bíblico. Y la palabra expiar el pecado significa hacer un sacrificio a favor de, para librar, pagar un precio de rescate. Eso es expiar. Y eso es lo que Él hizo por nosotros, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere el Señor con su expiación? Cuando uno conoce al Señor, ya lo que uno quiere es: Señor, yo te quiero agradar. ¿Cuántos han sentido eso en su corazón? Señor, yo te quiero agradar. Porque uno ya tiene un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio, un rescate por mí. Entonces yo le pertenezco al quien pagó el precio. ¿Por qué? Porque era un esclavo del pecado, digno de muerte. Y Él paga el precio para que yo no termine en el infierno. Eso es lo más grande. Nos afligimos porque muchas veces decimos: Señor, ¿cuánto tiempo he estado esperando que tú me des esto? Señor, ¿cuánto tiempo he estado esperando que tú me des ese carro? ¿Cuánto tiempo he estado esperando, Señor, que tú me libres de esto o me proveas esto? Pero resulta que lo más grande ya está listo. La eternidad ya está lista. Y te hago una pregunta: ¿es más valioso tu carro que la eternidad? ¿Es más valiosa tu casa que la eternidad? ¿Es más valioso? No. Y lo más poderoso ya está listo. Lo más grande ya está listo. Así que lo demás, dile al que está a tu lado: lo demás está por venir. Pero lo más grande ya está listo. Dice entonces, ¿cuál es lo que Él desea? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué quiere ver el Señor? Un linaje. Ese linaje son los hijos de Dios. Porque todo aquel que cree en Cristo, en su sacrificio, esa sangre cambia su destino eterno, pero cambia su naturaleza. Somos librados, ya no somos esclavos, somos libres del pecado. Jesucristo dijo: la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que honremos esa libertad por la cual Él se mató, por la cual Él se sacrificó. Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene incluso el pecado, cuando viene la falta, cuando viene otra vez, cuando viene esa caída, el Señor está esperando que nosotros nos levantemos, nos arrepintamos y honremos su sacrificio, y que no volvamos atrás, porque yo soy un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ese es nuestro linaje. El Señor quiere ver ese linaje. Y dice: vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, si yo quiero tener éxito, el éxito está en la voluntad de Dios. Y ahí uno es prosperado. De la mano del Señor. Esa es mi herencia. Mi herencia es que ahora yo puedo hacer la voluntad de Dios. Mi herencia es que ahora, haciendo la voluntad de Dios, yo sea prosperado, tú seas prosperado, tu negocio sea prosperado, que todo lo que emprendas sea prosperado. ¿Tú lo crees? Esa es nuestra herencia ahora. Esa prosperidad en lo que emprendamos, en lo que hagamos, haciendo su voluntad. El verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto es ver almas que se entreguen a Cristo. Quiero honrar el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos queremos honrar el sacrificio de Cristo? Traigámosle más almas a su casa. Traigámosle fruto. Que Él pueda ver el fruto. Estamos ahora en toda esta dinámica espiritual del 1 por 21.
Llevamos el 1x21 a ver la película Amor Inquebrantable, oramos por él, ayunamos por esas 10 personas. Señor, yo quiero honrar tu sacrificio. ¿Cómo honramos el sacrificio de Cristo? Trayendo almas a su casa que se arrepientan y se salven, y vamos a arrebatar las almas a Satanás, a sacarlas del infierno para poblar el cielo de almas en el nombre de Jesús. Es el linaje que Él quiere ver. Hagamos que más y más personas vengan a ser de ese linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí tenemos esa promesa. Que compartimos a Cristo, oramos por la gente, le predicamos el evangelio, la gente está atada al pecado como estábamos nosotros, pero esta palabra ya es para la iglesia. Este versículo 12 es para la iglesia, es para decirle: esta es la iglesia que yo quiero. Yo quiero ver ese fruto, dice el Señor Jesús. Yo me sacrifiqué en la cruz del Calvario. Ahora ustedes hagan que muchos, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuándo? En la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habiendo orado por los transgresores. Hay esperanza. Incluso para eso, en la Biblia encontramos varios centuriones romanos que conocieron a Cristo. Él está diciendo que incluso esos que lo crucificaron, esos que clavaron sus manos y sus pies, podían salvarse. Y cuando nosotros como iglesia vemos la ciudad, vemos la perdición, vemos la descomposición familiar, vemos cómo nuestros jóvenes andan totalmente alocados tras un mundo de cosas raras, y el Señor nos da esta palabra, Él nos dice: ellos se pueden salvar. ¿Por qué? Porque yo morí para justificar a muchos y yo llevé sus iniquidades. La palabra iniquidad significa maldad en extremo. Es la última expresión del pecado, la última expresión de la maldad en la tierra, la palabra iniquidad. Es una palabra que está por encima de maldad, de pecado, es la máxima expresión de la maldad. Es la máxima palabra con la que se pueda calificar un pecado o una maldad. Y esa palabra iniquidad dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos, ¿cierto? Perdón, el versículo 11, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es una palabra para la misión de la iglesia. La herencia, ¿cuál es? Que ahora nosotros podemos ser instrumentos para salvar a muchísima gente y ver las iglesias cristianas en todo el mundo crecer, multiplicarse, crecer más jóvenes, más matrimonios, más familias. ¿Cuántos queremos ver eso? Es parte de esa herencia. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición. Estamos hablando esta noche de su muerte y nuestra herencia. Nos redimió de la maldición. Hay maldiciones generacionales incluso. Hay maldiciones. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario se rompe esa maldición. Hay familias que en este momento están viviendo de maldición en maldición. Hay cierto tipo de enfermedades que son maldiciones generacionales. Tatarabuelo murió de diabetes, bisabuelo murió de diabetes, el abuelo murió de diabetes, el papá de diabetes. Hay maldiciones que tienen que ver incluso con la parte emocional. El bisabuelo divorciado, el abuelo divorciado, el papá divorciado. Y se quiere replicar y replicar y replicar.
la deuda, la ruina, la miseria, maldiciones generacionales. Cuando Cristo muere, la herencia que tenemos es que se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Es decir, que Él se hizo maldito, muriendo en la cruz para librarnos de maldición. Todas las maldiciones de la humanidad cayeron sobre Él. Por eso tanto sufrimiento, por eso fue molido de esa manera. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que en un versículo habla de maldición y en el otro habla de bendición. Él lleva toda maldición y la herencia, ¿cuál es? La bendición. Todos los que estamos aquí en Cristo podemos perfectamente aspirar a la bendición. Usted todos los días puede vivir con la convicción de que Dios le ha de bendecir en ese día. ¿No le parece glorioso? ¿Cómo vivíamos antes? No, hermano, es que a mí como que me va de mal en peor. No, hermano, es que yo soy muy de malas. No, hermano, esto y lo otro. Pero ahora, cada día, a pesar de que vengan momentos difíciles, usted puede esperar la bendición del Señor sobre su vida. Usted puede esperar la bendición del Señor sobre sus hijos. Usted puede esperar la bendición del Señor en su trabajo. Usted puede esperar la bendición del Señor en sus estudios, en su empresa, en sus finanzas. Alabe a Dios con todas sus fuerzas, con gratitud al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque en un momento determinado nuestros pecados hicieron mérito para vivir bajo maldición, que en algún momento sus padres o sus abuelos abrieron puertas al pecado para vivir bajo maldición, el poder de Cristo es tan fuerte, su muerte, el amor y todo el sacrificio que Él hizo es tan poderoso que retiene toda esa maldición. Así como en esa película del Superman antes, del Clark Kent antes, que ¿cómo era que se llama? Que él murió. Christopher Reeve. Esos eran los mejores Superman. ¿Se acuerdan cuando él coge, porque se le está muriendo Luisita, ya se le metió por allá, se abrió la tierra y Luisita se la estaba tragando la tierra? Él coge y le da la vuelta al mundo. Y claro, el amor de su vida no puede morir ahí. ¿Qué amor? Terminamos hablando de Superman. Y le da la vuelta. Es más poderoso lo que Cristo hizo. Con todo venía en tu contra. Toda la furia de Satanás y del infierno venía para despedazarte, para destruirte, para volverte una nada, para que terminaras en el infierno. Y Él contiene toda esa fuerza. Es tan poderoso su amor que, a pesar de lo cruel y lo despiadada que puede ser la maldición, la bendición de Dios es más fuerte que la maldición. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, cuando a Él lo despojan de su manto, si lo quitan todo, prácticamente lo dejan desnudo, ahí está llevando toda la miseria de la humanidad. Ahí está llevando toda la pobreza. Porque más que un flagelo social, es un espíritu que está en la mente y en el corazón. Y Él se hace pobre para que en su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Es decir, que la bendición material es una herencia que tenemos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Satanás sabe eso.
Satanás sabe que en la medida en que él mantenga en la ignorancia a la humanidad, nunca van a salir de la miseria, nunca van a salir de la pobreza, nunca van a salir de la esclavitud de la deuda. Pero una herencia poderosa que tenemos en Cristo es que Él se hizo pobre, llevó toda la ruina, llevó toda la miseria, llevó toda la pobreza, para que en Cristo podamos ser libres y podamos creer: yo puedo prosperar, yo puedo salir de la deuda, yo puedo vivir en bendición financiera en el nombre de Jesucristo. Y usted tiene esa convicción, y usted puede emprender, y muchas veces el diablo te quiere hablar: te va a ir mal, ese negocio no te va a resultar, vas a terminar endeudado, vas a quebrar, tú no eres capaz de salir adelante. Pero cuando usted es un hijo de Dios, hermano, usted sabe que el Señor llevó todo eso. Y Señor, guíame, Espíritu Santo, guíame con tu palabra. Y presentas tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. ¿Por qué? Porque ese es el código de reino al que el Señor muestra que tú has entendido el sacrificio de Cristo. Cuando hemos entendido el sacrificio de Cristo, honramos su sacrificio con ofrenda. Cuando usted viene al altar del Señor con sus diezmos, ofrendas y primicias, tú estás honrando el sacrificio de Cristo. Todo aquel que honra el sacrificio de Cristo es exaltado, es bendecido. Cuando Cristo se entrega hasta lo sumo, dice la Escritura, que se entrega que obedece hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo levanta hasta lo sumo. ¿Ha leído eso en Filipenses capítulo 2? Que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por lo cual el Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como Él se sacrificó, el Padre lo exaltó. Cuando usted honra el sacrificio de Cristo con su ofrenda, el Padre lo exalta, porque la ofrenda lo que hace es honrar el sacrificio. Porque la palabra ofrenda, que venía desde el Antiguo Testamento en Moisés, en el tabernáculo, ¿cierto?, era el sacrificio, el holocausto. Se sacrificaba un cordero por expiación, se sacrificaba un cordero por la culpa, por el pecado. Esa era la ofrenda, era un sacrificio. Todo eso era sombra de lo que habría de venir. Cuando Cristo viene, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, ese es el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él se iba a entregar como una ofrenda para rescatar a otros que no podían hacer nada para salvarse. Y entonces el Padre recibe esa ofrenda, que no fue un brazo, que no ve: Señor, Padre, yo creo que con esta oreja te basta. Nos entregó todo su cuerpo en sacrificio, y el Padre, ¿qué hizo? Lo exaltó. Por eso todo el que se presenta delante del altar y honra el sacrificio de Cristo con su ofrenda, el Padre lo exalta. Así dice Efesios capítulo 5. Sed pues, verso 1 y 2, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A quién vamos a imitar? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Significa entonces que la vida cristiana no es una religión, es una manera de vivir. ¿Cómo es ese vivir? En amor. ¿Cómo podemos amar? Podemos amar si seguimos el ejemplo, como Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La meta ahora de nosotros, si sabemos que esa es su muerte y que nos ha dejado una herencia, nuestra meta ahora es ese olor fragante. Abrace el que está a su lado, dígale: nuestra meta ahora es ese olor fragante. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta.
Tu vida tiene que producir olor fragante para Dios. Hay olores de olores, hay malos olores y hay buenos olores. Comparte con tu vecino cuál ha sido la experiencia más traumática de un mal olor que hayas experimentado en tu vida. Comparte con tu vecino. Mira, a mí me marcó una vez un mal olor, pero eso fue impresionante en mi vida, ¿sí? Los malos olores son desagradables. Hay personas que son muy sensibles a los malos olores y les produce incluso hasta náusea, ¿cierto que sí? ¿No ha visto eso? Que cuando una persona es muy sensible, sí, como que le produce náusea. Pero comparte también la experiencia cuando has sentido un olor agradable. Comparte con la persona, mira, una vez tuve una experiencia, sentí un olor tan agradable. Eso trajo tanta felicidad a mi vida, trajo, no sé, la experiencia que haya sentido, no sé, con un olor agradable. Ahora miremos al Señor en su trono. El Señor percibe los malos olores y los buenos olores. Génesis 8, verso 21 y 22. Percibió Jehová olor grato. ¿De quién? De Noé. Termina el diluvio. Y lo primero que hace Noé cuando hay tierra firme, escuche bien, toma un animal de cada especie y lo sacrifica en un altar. Y dice la Escritura que el Señor percibió olor fragante. Noé estaba mostrándonos qué era lo que realmente agradaba al Padre. Porque ese sacrificio con esa sangre vertida de esos animales estaba profetizando el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que viene al altar con una ofrenda está honrando el sacrificio de Cristo y allí Dios percibe olor fragante. Ese pasaje no se entiende completo si no hubiera esas escenas en los evangelios donde estas mujeres vacían el perfume de nardo, quiebran el frasco de alabastro y vacían el nardo puro a los pies de Jesús en unos pasajes. Otros pasajes dice sobre la cabeza, y que la casa se llenó del olor del perfume, y que Jesús dijo: no molesten a esta mujer, lo ha hecho para mí. Y dice, la casa se llenó del olor del perfume, un perfume, un olor grato, agradable. Y en este pasaje de Efesios 5 se nos dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuál es la meta mía como hijo de Dios en esta tierra? Dar ese olor fragante para Dios. Él murió por mí y me dejó una herencia. Yo le voy a agradecer todos los días de mi vida, y todos los días de mi vida voy a darle ese olor fragante. Pero ese olor fragante no puede existir sin ofrenda. Número uno. Y número dos, no puede existir sin sacrificio. ¿Sin qué? Sin sacrificio. Es nuestro esfuerzo, trabajamos duro en una empresa, nos graduamos de una carrera, ¿cierto? La vida es muy dura y la vida cuesta esto y lo otro, pero cuando venimos y apartamos el diezmo, la ofrenda, la primicia, ahora que estamos con las promesas de fe para expandirnos más como iglesia, el Señor recibe olor fragante. Andar en amor es un estilo de vida donde yo amo al Señor, yo amo a Dios. Entonces, la maldad viene, pero Cristo murió por mí. Él llevó mis pecados. ¿Para qué yo decido no a la tentación? Ando en amor. Decido no a la maldad. Ando en amor. Decido no a todas estas prácticas paganas, porque ya no me nace. Pero yo tengo ahora la libertad de decidir si dejo que mi carne me arrastre tras esto, o prefiero decir, me prefiero negar a mí mismo. Yo tengo una meta. Mi meta es darle ese olor fragante al Señor. Y cuando llego al templo y me acerco al altar y entrego mi ofrenda, Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel
y Abel, pero no miró con agrado ni a Caín ni la ofrenda de Caín. Hubo un mal olor. La de Abel era un grato olor, pero la de Caín no le olió bien. Huele feo, fuchili. ¿Huele a qué? Huele a fuchi, ¿cierto? ¿O huele a qué? Huele feo, ¿cierto? A cuchifuy, huele a cuchifuy. Es otra expresión, ¿cierto? Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32. La herencia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, su muerte, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La herencia es una herencia ilimitada. Abrace el que tiene su, le dígale, tienes una herencia ilimitada. Eso es como cuando usted nunca ha ido a un hotel 5 estrellas y usted se va para Cartagena o San Andrés, todo pago, hotel 5 estrellas, y usted llega a desayunar. Y entonces usted se sienta para que le sirvan. No, señor, mire, tiene que pararse y puede coger de todo lo que usted quiera allá. Y dice, ¿cómo? Y usted nunca ha tenido esa experiencia en la vida. Usted hace la fila y empieza a ver de todo. Y ya todo está pago. Y yo puedo pasar otra vez. Y puedo volver a pasar. Y queda usted así, hermano, que qué playa ni qué nada. Queda usted para urgencias, hermano. La herencia es ilimitada. Abraza al que tiene a tu lado y dile, la herencia es ilimitada. Es ilimitada. Mira que está sobre, dígale, pida lo que quiera, hermano. Pida lo que quiera. Es ilimitada. Mírame, hay bendición para ti en abundancia. Hay para pagar la universidad de tus hijos en el nombre de Jesús. Hay para que tengas tu propia casa. Hay sabiduría para educar a tus hijos. Hay amor para perdonar, para ayudar, para restaurar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es totalmente ilimitada. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Escúchame bien, esa promesa también es para los solteros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un pastor no comparte como sus luchas de fe? Entonces se reúnen los pastores y hermano, oren por mí. Yo le he sembrado la esperanza a un hombre en la iglesia que él se va a casar. Pero ese tipo es más feo, hermano. Y Dios le hace el milagro. Dios le hace el milagro. Mira el que está a su lado, dígale, entonces hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. ¿De verdad? ¿Y cuál es el rema de ese hombre cuando llega al altar? ¿Cómo no me dará también con él todas las cosas? Es ilimitada, su herencia es ilimitada. David venía de un hogar humilde, pobre. Muchas veces nosotros vivimos una experiencia de mucha pobreza y mucha necesidad. Que uno le parece un cuento de hadas, que uno estrene ropa, estrene zapatos. Yo recuerdo la aflicción tan horrible que me dio. Un día mis padres hicieron un esfuerzo impresionante de meterme al mejor colegio de la ciudad. Allá no había uniforme y todo era de estrato 80. Y yo llegaba cogiendo 2 buses, bajando de una loma por allá, primer bus. Llegaba a la civilización, cogía otro bus. Llegaba a ese colegio. A veces mi papá me recogía en el Willis. Pero ese bendito Willis había que empujarlo para que prendiera. Entonces yo le decía a mi papá que me recogiera 2 cuadras más adelante del colegio, por si me tocaba empujarlo. Se mojaba cuando llovía, se mojaba uno más adentro que afuera. No conocíamos del Señor todavía. Y yo me encerraba en el baño a llorar muchas veces porque veía Nike, Reebok, Adidas, ¿sí?
Como dice la canción, esas son Reebok, esas son Nike. Hermano, y yo me pegaba la llorada porque mis zapaticos de material, mis tú me quemas. Hermano, en serio me encerraba a llorar de mis complejos. Yo recuerdo que recién conocí a Cristo, todavía vivíamos en ese lugar, pero a mí ya no me importaba eso, cero complejos. Ya me fui al extremo, llevaba con tanto orgullo gente a la casa que mi abuelita decía, no traiga gente acá, mijo, no traiga gente acá. Una vez me ofrecí, ¿quiénes quieren ser anfitriones? Que viene una delegación del Ecuador, de Perú, no sé qué. Había un congreso de cristianos, ¿cierto? Me llevo ese pobre muchacho para la casa. Una casa sin puertas, un horno, porque era de tejas de terní, de esas casas prefabricadas en Cali al mediodía. Había que bañarse, había que coger una totuma y bañarse así, agua de nacimiento. Y me llevo yo ese cliente con un bus y lo pongo a subir 500 metros en destapada. Y diría, yo feliz del anfitrión. Yo feliz, estoy sirviendo, estoy atendiendo. Me lo llevo a este ecuatoriano. Lo atiendo. Y mi abuelita, pero ¿por qué trajiste ese? ¿Cómo trajiste ese muchacho? ¿Por qué lo trajiste? Abuelita, tranquila, sírvale. Y sin comida. Ahí partimos, ahí nos acomodamos, pero ya la felicidad de poder atender a un hermano en Cristo de otra nación, aleluya. Cuando pasó la primera noche, al otro día el muchacho estaba en el evento y yo espéralo, nada que salía. No, nunca más lo volví a ver. Casi que colocó un denuncio de desaparición en la fiscalía. Que iba a querer volver ese muchacho, por Dios. Pero de todo eso nos fue levantando el Señor. Lo que te quiero decir es que, aunque en ese momento la historia no cambiaba, aunque todavía vivíamos en pobreza, aunque la situación, lo más grande ya estaba acá dentro de mi vida. El tesoro más grande ya estaba en mi corazón. Pero entendí en este versículo 32 que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me iba a dar también todas las demás cosas? Soñé con una carrera, soñé con un matrimonio, soñé con un ministerio, soñé con grandes cosas y las he visto cumplirse desde los 16 años que recibí a Jesús hasta los primeros 47 que recién he cumplido. He visto la poderosa mano del Señor y yo te digo, el Señor te da todas las demás cosas. Y dice la palabra, el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que hablamos ahora de Superman, que el Señor, escúchame bien, si tiene que contener lo que sea, si tiene que cambiar lo que sea, si tiene que voltear las cosas, las voltea a tu favor. Eso es una bendición, esa es mi herencia. No hay nada que me pueda destrozar y destruir. Cualquier cosa que aparentemente me haga sufrir o quiera hacerme daño, mi herencia es que Dios la va a transformar para que sea bien, para que sea bendición, para que traiga bendición, victoria, abundancia a mi vida. Y el verso 37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es mi herencia. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Rocky? ¿Se acuerdan el domingo, la escena? ¿Verdad? Y el hombre ahí dice que tiene la cabeza. ¿Cierto? Que no sé para dónde iba con los ojos así, todo eso. Cuando se pensó que no iba más, tuvo la victoria. ¿No han visto que tiene como locas? Tuvo la victoria.
en todas estas cosas somos más que vencedores. Que algo te quiere afligir, recuerda esta promesa, es tu herencia. Que en este momento estás agotado, estás agobiado, las cosas no te salen, que se te juntan todas las cosas. Momentico, tengo una herencia. Yo en esta voy a ser más que vencedor, no vencedor, más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, es decir, su muerte. Su muerte y mi herencia. Primera de Juan capítulo 5. Quiero leerles un ejemplo en los 66 libros de la Biblia de esto. ¿Sí? Me permito. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 en adelante. Primera de Juan 5, 13 en adelante dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, herencia, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, herencia. Ojo, repito, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Yo ya creí, y como creí, ahora que tengo vida eterna, es la mayor herencia de todas. Y para que creáis, ahí viene otra herencia. No, pero si ya lo leí, no. El primero es, os he escrito a vosotros que creéis. Entonces, como ya creí, mi herencia es la vida eterna. Ahora viene otra herencia. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo así? Sí, esa es la herencia. Que ahora, como Cristo murió por ti, ahora tú vives por fe. Y esa es tu herencia, vivir por fe. Porque cuando uno no estaba en Cristo, uno no sabía vivir por fe. Todo era una tragedia, todo era insulto, todo era agonía, todo era equivocación, todo era adicción, todo era golpes aquí y allá. Ahora tengo una herencia. Vienen las preguntas, no, yo vivo por fe y no por vista. No tengo esto, pero Dios me lo provee. Las puertas están cerradas, pero Dios me abrirá una puerta. Dios me dará un contacto. Vivo así, esa es mi herencia. Mi herencia es que ahora no vivo, ay no, ahora sí, todo se va a acabar. No. Ahora, Señor, yo vivo por fe. Y yo creo por fe en el nombre de Jesús que tú abres una puerta. Y en vez de eso empiezas a orar, tomas las promesas, empiezas a confesar. Así que una herencia es que creas en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14, esta es la confianza, otra herencia, confianza, estoy confiado, confiado andares. Le cantamos ahora, ¿cierto? Su promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado. Que si pedimos alguna cosa, otra herencia, puedo pedir cualquier cosa y Él me oye. Otra herencia, y si sé que Él me oye en cualquiera cosa que pida, sé que tengo las peticiones que le haya hecho. Y Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Herencia. Antes bien, como está escrito, estoy en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Solteras, esta es la promesa, cosas que ojo no vio. Esta es la promesa. Y para todos, cosas que ojo no vio, no he visto. No he visto. Cosas que oído no oyó. Nunca me han contado que haya pasado eso. Nunca lo he visto. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre. Nadie se lo ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Amando al Señor. Si Cristo murió por mí y esta es mi herencia, yo no tengo otro camino sino amar a Dios con todas mis fuerzas.
Ponte sobre tus pies un instante. Cierra tus ojos.